Cordial saludo para todos. Para Andrea Nieto, directora del curso Bioquímica Vegetal de la UNAP, y para el tutor Jim Benavides. Mi nombre es Nixon Sinisterra Villa, estudiante de Agronomía de la UNAP, y haré la presentación individual de la tarea número 2. Punto 1. Características de las moléculas orgánicas. Tenemos el carbohidrato, que son formadores de estructura a nivel celular, almacenan energía. Está compuesto por los átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno en la proporción 1:2:1. Los lípidos almacenan energía, construyen estructuras, membranas, son hidrofóbicos y están compuestos por grasas, aceites y ceras. Las proteínas se encargan de catalizar reacciones químicas. Están formados por los átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, un grupo amino, un grupo carboxilo y una cadena lateral. Los ácidos nucleicos son los encargados de guardar y transmitir la información genética. También sintetizan proteínas. Tenemos para estos ácidos nucleicos el ARN y el ADN. Para el punto 2, el ARN está conformado por una sola cadena de nucleótidos, que es este man de aquí de la izquierda. Su azúcar es ribosa y sus bases nitrogenadas están conformadas por adenina, uracilo, guanina y citosina. Mientras tanto, el ADN está conformado por una doble cadena de nucleótidos que forman una hélice. Su azúcar es desoxirribosa y sus bases nitrogenadas son adenina, tiamina, guanina y citosina. Punto 3. La mutación espontánea se da por errores en la replicación del ADN, errores producidos en la división celular o por cambios climáticos que obliguen a la planta a mutar para adaptarse a nuevas condiciones. Mientras tanto, la mutación inducida es la producida por el hombre o artificialmente, y tenemos como métodos la radiación ionizante y los agentes químicos. Para el punto 4, una especie vegetal que represente la mutación espontánea, tenemos el tomate sin semillas. La mutación afectó el proceso de gametogénesis, lo cual impidió el normal desarrollo de las semillas. Y para la mutación inducida tenemos el arroz dorado, la cual produce beta-caroteno, que es un precursor de la vitamina A. Y para este sentido, la mutación fue inducida insertando genes de variedades, de otras variedades, que se encargan de codificar la ruta biosintética del betacaroteno. Ahora pasamos a la pregunta 5, procesos generales. Para la fotosíntesis, la proteína rubisco, la que encontramos en la planta de la espinaca, su función es la fijación de CO2. La respiración celular, la proteína citocromo C oxidasa, la encontramos en el arroz y su función es la producción de ATP. Para la transcripción y la traducción, tenemos la proteína ARN polimerasa, la encontramos en la planta Arabidopsis thaliana y su función es la transcripción del ADN en ARN mensajero. Procesos específicos: nitrificación, la proteína nitrito oxidasa generada por las bacterias nitrificantes y su función es hacer simbiosis en las raíces de varias plantas. Para la fijación de nitrógeno tenemos la proteína nitrogenasa realizada por las bacterias fijadoras de nitrógeno y su función es convertir el nitrógeno en amoníaco. ¿Qué es un aminoácido? Es la unidad básica de las proteínas formadas por un grupo amino, un grupo carboxilo, un átomo de hidrógeno y un grupo R variable. Y un péptido es una cadena corta de aminoácidos, básicamente. Aquí tenemos una imagen de lo que es la estructura primaria de las proteínas, que es una secuencia de aminoácidos en una cadena polipeptídica. Como profesional, para mantener el equilibrio de aminoácidos ácidos y básicos, ¿qué se haría? Hacer un análisis del suelo para determinar su pH. Si está muy ácido, aplicar cal. Si está muy básico, hacer aplicaciones de sulfato de aluminio. Aplicar abonos orgánicos para estabilizar ese pH
y mantenerlo en un rango de entre 6,5 y 7. Hacer un manejo adecuado de fertilizantes nitrogenados, ya que un exceso de estos acidifica el suelo, y hacer un control de lisiviados en sitios donde hay alta precipitación. Y por acá tenemos la imagen de los 20 aminoácidos. ¿Qué es la aminación? Es el proceso de adición de un grupo amino a una molécula que generalmente es un alfa cetoácido para formar un nuevo amino. Y la transaminación es la reacción de un grupo amino de un aminoácido con un alfa cetoácido, y ese alfa cetoácido receptor se convierte en un nuevo aminoácido. Ahora pasamos al punto 9, la estructura tridimensional de las proteínas, la cual es muy importante para determinar la interacción entre moléculas. Esa interacción está determinada por 4 niveles, del nivel primario hasta el cuaternario, el cual hemos representado en la pregunta 10 en este gráfico, donde tenemos por este lado izquierdo, tenemos la estructura primaria conformada por la secuencia de aminoácidos en una cadena polipeptídica. Esa cadena pasa a ser secundaria, donde ya se forman enlaces de hidrógeno entre los grupos amino y carboxilo, para luego pasar a una estructura terciaria, donde la cadena polipeptídica se pliega sobre sí misma, formando un complejo estructura tridimensional, para luego finalizar con en la cuaternaria, donde ya es la unión de varias cadenas polipeptídicas que forman ya una estructura eh, proteínica compleja. Pasamos al punto 11, un plegamiento erróneo. En una planta, un plegamiento erróneo puede formar agregados tóxicos que pueden causar daño y enfermedades a las células. Los cloroplastos tratan estos plegamientos erróneos a través de una molécula llamada proteasa CLP. Cuando hay demasiados plegamientos, los cloroplastos hacen el llamado a otras moléculas llamadas las chaperonas. En el punto 12, el mecanismo de unión de oxígeno a las hemoproteínas consiste en el transporte y almacenamiento de oxígeno a través de un grupo hemo, el cual contiene un átomo de hierro en su interior que es capaz de unirse a ese oxígeno para luego liberarlo a las células. En el punto 13, las diferencias estructurales entre la hemoglobina y la hemoglobina serían las siguientes. En la estructura de la proteína, la hemoglobina es una proteína probablemente animal, y su forma es tetraédrica, lo que quiere decir que tiene 4 subunidades, y esas 4 subunidades, cada una tiene un átomo de hierro en su interior, mientras que la hemoglobina tiene apenas una sola unidad, por lo cual es monomérica. La secuencia de sus aminoácidos, que es del 80%, y la función y localización en la hemoglobina se encuentra en los nódulos de las raíces, y su función principal es regular la concentración de oxígeno para proteger la enzima nitrogenasa, que es sensible a esa parte. Mientras que la hemoglobina animal, la función se encuentra principalmente en los glóbulos rojos, y su función principal es llevar oxígeno a los pulmones. Y las diferencias y similitudes entre la clorofila y la hemoglobina, vamos con las similitudes, es que ambas están compuestas por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Ambos son pigmentos, uno es verde y otro es rojo. Y en sus diferencias bioquímicas es que la clorofila en su interior tiene un ion de magnesio, mientras que la hemoglobina en su interior tiene un ion de hierro. Ahora pasamos al punto 15, monosacáridos, que son hidratos de carbono con azúcares monoméricas simples. Su unidad más pequeña son las triosas y están formadas por un grupo carbonilo y uno o varios grupos hidroxilos. Entre los principales monosacáridos tenemos la galactosa, que está presente en la lactosa, la glucosa, que hace parte del metabolismo da energía al metabolismo animal, la manosa, estructuras de polisacáridos, y la fructosa, que participa en el intercambio de la glucólisis. Entre las principales estructuras que almacenan almidón tenemos amiloplastos, plastidos, tubérculos, semillas, tallos y frutos. En el punto 17 tenemos el gráfico de un almidón,
y está representado por sus dos partes. La amilosa, que es una glucosa lineal y está unida por enlaces alfa 1,4 y representa el 25% del contenido de los almidones. Y la amilopectina, que es una glucosa ramificada, unida por enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6 y representa el mayor componente en el contenido de los almidones. Para el punto 18 tenemos lo que es una celulosa y tenemos que es el principal componente de la pared celular, proporcionándole soporte y rigidez a la planta y permitiéndole crecer erguida. También facilita el movimiento de nutrientes. La principal diferencia entre el almidón y la celulosa es que la celulosa está formada por moléculas beta glucosa unidas por enlaces betas, lo cual le proporcionan una forma plana, que es la que estamos viendo en esta gráfica. En cambio, el almidón está unido por moléculas alfa glucosa unidos por enlaces alfa, lo que le proporcionan esta figura ramificada en forma de amilosa y amilopectina. Para el punto 19, los principales componentes lipídicos tenemos los glicerofosfolípidos, que proporcionan estructura y también son responsables de la permeabilidad en la membrana. Los esfingolípidos igualmente modulan la permeabilidad y controlan el transporte entre el interior y el exterior de las membranas. Los glucoglicerolípidos ayudan a proteger la membrana plasmática y los glucoesfingolípidos permiten una interacción entre célula y entre la célula y la matriz. Aquí tenemos una representación gráfica de lo que son esos componentes lípidos y tenemos que en esta imagen está representada por una cabeza hidrofílica y por unas colas hidrofóbicas. Para la cabeza tenemos que está compuesto por unos fosfatos, un glicerol y las colas están compuestas por un ácido graso saturado y otra cola por un ácido graso insaturado. Y finalmente, para el punto 20, los transportes de moléculas entre membranas, tenemos el transporte pasivo, lo cual se hace de un medio de mayor concentración a uno de menor concentración, y tenemos la difusión facilitada, que es la que está aquí, no se requiere energía, y tenemos movimiento a través de un canal de la membrana o a través de unas proteínas transportadoras. Y tenemos finalmente el transporte activo, que sí requiere un gasto de energía celular a través del ATP y el movimiento se hace de un flujo o de una parte de mayor concentración a una de menor concentración. Aquí presento las referencias bibliográficas del presente trabajo. Muchas gracias por su atención.